Ok, en honor al tiempo, damos inicio a este seminario. Agradezco la presencia a colegas de la Universidad Central, ¿cierto? Al decano, a nuestro decano Patricio Silva, bueno, al subdirector de investigación Felipe Guevara, bueno, también a los externos, Catalina Terra, muchas gracias, Bárbara Rivera, muchas gracias también. Y nada, que creemos que era importante dentro de la serie de seminarios que realizamos en el instituto. Bueno, y antes de ello, muchas gracias por la asistencia a esta hora súper compleja. Espero que puedan congeniar las actividades de almuerzo y estar escuchando el seminario también. Y quería iniciar este seminario con unas palabras que dio nuestro ministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, doctora Andrés Cuba, respecto a esta temática. ¿Cierto? La comunidad científica se ha profesionalizado de manera significativa en los últimos 20 años, desde una actividad investigativa que en un comienzo tuvo un perfil muy individual a uno más maduro, interdisciplinar. Sin embargo, los criterios de evaluación han permanecido sin mayores cambios. Y eso estaba referido tanto a lo que es la discusión de política de acceso abierto de Chile, como también cómo nosotros evaluamos la ciencia. Y hay una eterna discusión de qué ciencia es más importante, de si tiene o no utilidad, y de eso depende la importancia, cuál es la calidad de los artículos publicados, y toda esa discusión nos ha acompañado bastantes años. Sin embargo, uno de los más cuestionados, creo, la misma comunidad, a pesar que la misma comunidad también acepta esos criterios y es parte de los grupos de estudio, son estos indicadores de impacto. Indicadores que se han interpretado mal, según muchas personas históricamente, porque se han asociado a calidad. Con lo cual varias disciplinas se han visto perjudicadas y a su vez el valor de los productos académicos de ellas se han sido invisibilizados y subvalorados, tanto de ellas como otro tipo de productos académicos. Esta discusión, la verdad, lleva bastantes años por las tierras del norte, asociado a la creación de nuevas políticas de evaluación de ciencia y su valorización. La implementación ha sido lenta, obviamente, pero la discusión ya lleva bastantes años, tan así que varios de los seminarios que incluso hemos organizado nosotros en la universidad han sido satélites de eventos del norte. Y la reciente semana del acceso abierto que organizó la Universidad de Chile en colaboración con nosotros, también es una actividad del norte. Entonces vemos que esto no ha permeado tanto. Más aún no ha permeado, pensamos, por la dependencia de Chile y sus universidades al quehacer según la acreditación y también de los grupos de estudio cuando se evalúan proyectos, lo cual no ha permitido avanzar más en ello. Por lo mismo creemos, ya hace varios años que venimos organizando algún seminario, algún evento satélite, como les comentaba, de estas organizaciones internacionales, que es una necesidad de informarse, y tal vez este año es aún más crucial informarse. Por lo tanto, desde el Instituto de Investigación e Innovación en Salud creemos esto es esencial. Más aún cuando ya vemos la implementación de nuevos criterios en acreditaciones cada vez más cercanos. Y no en 4 o 5 años, como en algún momento muchas universidades planteaban, que esto era algo nuevo, algo que no nos iba a tocar cercano, que debíamos preocuparnos del tema de acreditación. En verdad esto ya vemos que es realidad ahora. Por lo tanto, más información, necesitamos más educación. Por ello, le agradezco mucho al doctor Rodrigo Costas. Él es un investigador ya senior del Centro for Science and Technology Studies de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, profesor asociado extraordinario en el Centro de Investigación y Evaluación de Ciencia y Tecnología en la Universidad Stellenbosch, espero haberlo pronunciado bien, de Sudáfrica. Si no, Rodrigo, tú me ayudas. Posee un doctorado en Bibliotecología y Ciencia de la Información por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, de España. En el último año, Rodrigo ha expuesto en varios seminarios organizados por diversas instituciones y gobiernos sobre cienciometría y métricas de redes sociales para el estudio de la ciencia y su evaluación. Todo ello usando la ciencia y sus resultados como material central de su estudio. Y entre esos seminarios participó en el reciente ciclo de seminarios sobre evaluación científica organizada por la ANID. Rodrigo, yo sé que prácticamente ya recorrió casi toda Latinoamérica con todos los seminarios que te acabo de dar virtuales, así que muchas gracias por aceptar un seminario más y nada, te dejo por favor para que nos presentes. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por tu presentación y sobre todo por la oportunidad de tener este espacio y este tiempo para un poco compartir y discutir con todos vosotros sobre todas estas temáticas
que yo creo que son muy relevantes, tal vez desde un punto de vista de ciencia política, pero para mí también tienen un interés desde un punto de vista científico, desde un punto de investigación científica. Es decir, mi objeto de estudio son todas estas métricas, todas estas analíticas y todo este tipo de datos, lo cual para mí el recibir feedback, recibir, digamos, comentarios de personas que los están utilizando, que están interesados en ellos, también de alguna forma revierten en que mi investigación se oriente hacia aquellas preguntas más relevantes, más preocupantes. Bueno, pues Ricardo me proporcionó una serie de preguntas, es decir, no todas ellas especialmente fáciles, y yo decidí intentar contestarlas sin digamos, plantearme demasiado cambiar las preguntas. Un poco tomar una a una e ir un poco estableciendo cuáles podrían ser las respuestas a estas preguntas o cómo se podrían aproximar desde un punto de vista cienciométrico. Así que bueno, son 7 preguntas y mi presentación se va a estructurar alrededor de ellas. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con los rankings. O sea, ¿por qué, digamos, tenemos los rankings? ¿Por qué un poco salen? Y sobre todo, ¿cuál es la principal discusión y cuáles son los principales elementos que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos, discutimos y queremos incorporar rankings en digamos, nuestra manera de trabajo, en la evaluación científica o en cualquier otro entorno? Y para responder a esta pregunta voy a utilizar una transparencia que mi colega Ludo Ballman utiliza muchas veces. Es el ejemplo de digamos, este cartel. La verdad que no sé si es real o ficticio, pero es, digamos, una ciudad, digamos, una localización donde nos dan indicadores como el número de la población, los pies sobre el nivel del mar y el año en que se estableció esa localización. Y lo que alguien tomó la decisión que era tal vez interesante era sumar todos estos números y llegar a un número final en base a sumar todo esto. Bueno, creo que es obvio que esto es absurdo. Y cuando vemos todos estos, digamos, esto es absurdo, esto no tiene ningún sentido. Y sin embargo decimos esto con este caso, pero cuando nos encontramos con algo así, la gente no lo ve tan absurdo. Y de alguna forma nos sentimos cómodos con rankings como el Shanghai, que en cierto modo hace ponderaciones de diferentes dimensiones de las actividades universitarias, del Times Higher Education. Y un poco este es el primer problema que yo resaltaría cuando utilizamos rankings. O sea, esa, digamos, simplificación, esa idea de intentar reducirlo todo a un número, a un valor, para poder establecer una liga digamos, de una tabla de liga de ranking. Lo cual, creo que este ejemplo simplemente ilustra lo absurdo que es en muchas veces, porque estamos combinando dimensiones que muchas veces ni siquiera están relacionadas o que tienen dinámicas totalmente diferentes. Y un poco mi discusión va a ir también por aquí, es decir, lo que la cienciometría nos ayuda es a informar estas dimensiones. Realmente el valor de la cienciometría no es la de combinarlo todo en un indicador y a ver a quién se le ocurre el indicador más creativo para hacer estas ponderaciones. De hecho, es al contrario, es para intentar entender los diferentes elementos, los diferentes aspectos que entran a jugar digamos, en lo que es la producción de conocimiento que hace una universidad. Digamos, esta es un poco la metáfora de por qué o qué tenemos que tener en cuenta cuando miramos a los rankings. En Leiden producimos un ranking, o por lo menos se conoce como el Leiden Ranking. Pero la realidad es que no es como tal un ranking, es decir, no se piensa como una tabla única donde las universidades están ordenadas por un indicador, sino al contrario. Es una serie de diferentes indicadores que cualquier persona interesada en entender qué ha sucedido en una región del mundo, en las universidades de un determinado país, pues puede combinar diferentes indicadores, puede combinar diferentes visualizaciones y por tanto establecer discusiones, reflexiones sobre bueno, qué está sucediendo con estas universidades. Entonces, el ejemplo de la transparencia son las universidades de América del Sur, que están ahora mismo en el Leiden Ranking, combinando dos indicadores, uno de impacto relativo, como es
el porcentaje de documentos altamente citados y la producción total. Entonces, por ejemplo, se ve como la Universidad de Sao Paulo es en la región la más productiva, pero no es la que produce en proporción o de forma relativa los documentos más altamente citados. Entonces, lo que un ranking tradicional hubiera hecho es cogerse estos dos indicadores, calcularse uno nuevo y volver a hacer el ranking. Nosotros preferimos dejarlo así. Creemos que es mejor tener herramientas para reflexionar, para pensar, para, digamos, intentar identificar fortalezas y debilidades, que simplemente traducirlo todo digamos, a un número que nos va a ser el número mágico que va a determinar la posición y el valor de la universidad. De todas formas, incluso el Leiden Ranking tiene sus propias limitaciones. Es decir, cuando hablamos de rankings y de tablas de liga, tenemos que pensar en lo que llamaríamos la normatividad. Es decir, cuando tomamos decisiones en qué bases de datos vamos a utilizar, qué publicaciones se van a analizar, qué periodos van a ser de estudio, cuáles son los tamaños o, digamos, el mínimo, digamos, resultado o el mínimo output que tiene una universidad para entrar en el ranking, son todo valores normativos, son todo decisiones que de alguna forma influencian cómo ese ranking va a aparecer. Entonces, por ejemplo, una pregunta típica que recibimos es ¿qué hay que hacer para entrar en el Lion Ranking? Bueno, el Lion Ranking solo tiene un criterio para entrar, que es un mínimo número de publicaciones. La verdad no tengo el valor en mente porque es, digamos, es un número, digamos, un poco, digamos, mediatizado. O sea, necesita otros elementos de consideración. Pero no tiene otro criterio. En cambio, el Shanghai, el Times Higher Education, cada uno tiene sus propios criterios de entrada en el ranking. Luego también cuando rankeamos tenemos que pensar en cuáles son los elementos comunes que son comparables. Es decir, aunque tuviéramos todas las universidades del mundo y tuviéramos toda su producción, no podemos compararlas a todas en todo, porque no todas hacen lo mismo ni de la misma manera. Es decir, si estamos comparando universidades en Latinoamérica y tienen un alto nivel de producción en portugués, en español o otros idiomas, esa producción, por definición, no puede ser comparada con la que se hace en inglés, por ejemplo. Simplemente porque la audiencia, la capacidad que tiene de llegar a otras audiencias, a otro tipo de revistas, es diferente. Podríamos tal vez hablar de indicadores pues, por idioma, pero el intentar combinarlo todo en un indicador simplemente va a traer muchísimas dinámicas diferentes en ese indicador simplificado. Así que bueno, este es un poco, digamos, mi primer mensaje sobre los rankings y sobre la sobresimplificación del uso de la cienciometría. En cualquier caso, en la presentación incluyo una URL donde mis compañeros han pensado un poco más de lo que yo he dicho hoy, pero han pensado un poco más en qué hacer con los rankings y cómo considerarlos, digamos, qué hay que tener en cuenta cuando se trabaja con ellos. Y recomiendo a cualquier persona que esté interesada en este tipo de cuestiones, pues que le eche un vistazo a esas reflexiones. Bien, pues paso a la segunda pregunta. La segunda pregunta de Ricardo iba un poco en la línea de, o sea, cuando utilizamos la cienciometría, ¿qué queremos hacer, no? O sea, ¿valoramos o evaluamos? Y de alguna forma, lo que más se ha percibido del valor de la cienciometría es en el ámbito de la evaluación. O sea, como que la bibliometría es lo que hace es darnos indicadores para evaluar. En cambio, yo quiero también poner en valor lo que sería, digamos, la cienciometría más descriptiva o la cienciometría más explicativa. Es decir, en contraposición a indicadores como el factor de impacto, donde básicamente lo que tenemos es una media de citas por documento a nivel de revista, que luego además se va a utilizar para valorar individuos que muchas veces ni siquiera tienen que ver con esos artículos que causan ese impacto en la revista. O el índice H, que intenta ser un indicador de resumen digamos, de producción e impacto al mismo tiempo, pero al final no deja de ser más que un indicador de producción. Es decir, para tener un índice H alto, lo que necesitas es tener un alto número de publicaciones, porque si tienes un número pequeño de publicaciones de alto impacto, tu índice H es bajo. Tenemos otros casos como el Crown Indicator, que tiene que ver con la normalización de los indicadores, el intentar corregir, por ejemplo, muchos de los aspectos que mencionaba antes, diferencias por disciplinas, periodos temporales. O sea, tienen sus virtudes, pero en el fondo lo que
estos indicadores un poco están trayendo es siempre la comparación. Es decir, lo que buscan es que permitan comparar revistas, investigadores, incluso papers. Los rankings, por supuesto, tienen digamos, un componente evaluativo. Lo que buscan es comparar, ni siquiera es comparar, es ver cuál es la posición de las instituciones en ese ranking, muchas veces sin entender por qué. Yo siempre recuerdo, creo que era el presidente del Fútbol Club Barcelona, que alguna vez le preguntaron ¿qué hay que hacer para ganar la liga? Y él decía, para ganar la liga no hay que hacer nada, la liga de fútbol. No hay que hacer nada, hay que esperar a que los otros la pierdan. Entonces, cuando alguien pregunta, oye, ¿qué hay que hacer para subir en un ranking? Bueno, pues a lo mejor hay que esperar a que los otros lo hagan peor. Pero tú no necesariamente, ni siquiera tienes que hacerlo peor si los demás lo hacen mejor si los demás lo hacen peor que tú. Es un poco una broma, pero es algo que está en los rankings. No interesa tanto cómo hemos llegado hasta ahí, sino el dónde estás. Tenemos, y del mundo social, del mundo de los medios sociales, pues tenemos también otras propuestas de replicar el factor de impacto, pero en lugar de con las citaciones, pues con los tweets, o por ejemplo en plataformas como ResearchGate, indicadores como el RG Score, ¿no? que es otro constructo en el que ResearchGate pues, te cuenta el número de veces que te han citado, que ellos detecten en ResearchGate, que te hayan leído, que te hayan descargado o que tú hayas contestado en la plataforma. Es decir, una forma también de autopromoción. Y todo esto lo condensa en un indicador que evidentemente también solo tiene valor comparativo. Entonces, en contraposición a estos indicadores, tenemos lo que yo llamo los indicadores más descriptivos o más explicativos. Es decir, bueno, el establecer cuántas publicaciones ha hecho una universidad, cómo es este patrón en el tiempo, está creciendo, está decreciendo, todos los análisis de mapas que hacemos, desde colaboración, desde mapas temáticos. Más tarde enseñaré algunos ejemplos. Pero, o sea, todo esto son analíticas que lo que nos permiten es entender qué está sucediendo. Es decir, establecería una diferencia fundamental que es la cienciometría evaluativa lo que busca es esencialmente comparar y rankear, es decir, esa idea de evaluar, decir quién está mejor o peor o quién está más alto o más bajo. Y en contraposición tenemos esta otra cienciometría explicativa, descriptiva, donde lo que se busca es ilustrar, se busca entender, se busca comprender, se busca establecer los contextos. Es decir, para mí no es tan útil que alguien me diga, oye, tu universidad es quinta. No, bueno, pero yo lo que quiero saber es realmente por qué estoy quinto. O sea, ¿qué le pasa al cuarto? ¿Qué le pasa al sexto? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? ¿Qué le pasa al primero? ¿Cómo están haciendo ellos las cosas? Y a lo mejor al final resulta que es que estamos en una posición en un ranking simplemente porque las diferencias son muy pequeñas. Porque a lo mejor estamos haciendo el mismo tipo de actividad y, bueno, pues alguien ha tenido una publicación más o ha tenido un número de citas, pues sucede que es un poquito más alto. Pero no tiene por qué haber diferencias realmente sustanciales. Sin embargo, la bibliometría descriptiva nos permitiría entender esto con muchísima más claridad. Bien, la tercera pregunta de Ricardo tenía que ver con, bueno, ¿quién estudia esto? Si esto se estudia, este tipo de análisis que nosotros hacemos. Entonces, voy a brevemente a mencionar lo que hace mi centro, el Centro para la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Y un poco la perspectiva también que estamos trayendo, que es una perspectiva no tanto de evaluación per se, sino de valoración y tal vez también de indagación evaluativa. Es decir, nuestro objetivo como instituto no es tanto determinar qué hay que hacer para estar bien o mal, sino al contrario, el identificar cuáles son las conexiones que se establecen entre las instituciones académicas y otros sectores tecnológicos, innovativos, sociales, y un poco determinar cuál es entonces el valor de la ciencia. Porque también podríamos partir, y en cierto modo partimos de la idea de que todas las universidades tienen su valor y contribuyen en cierta forma a interaccionar con la industria, con la sociedad, con la cultura. Y lo que queremos es utilizar la cienciometría para poder visualizar y valorar todos estos aspectos. Es decir, en vez de decir tenemos que valorar solo una cosa, lo que queremos es expandir los elementos que se valoran. Por eso también incluso nos estamos moviendo ya no solo de métodos cuantitativos, que sería un poco mi background,
mi bagaje, sino también movernos hacia métodos más cualitativos, donde tenemos, pues a lo mejor complementamos nuestros estudios con entrevistas, con surveys, con encuestas, un poco para entender lo que pasa. Es decir, no se trata tanto de decir quién es el investigador más altamente citado, sino de entender por qué a lo mejor otros no llegan a ese nivel o cuáles pudieron ser las dificultades para poder hacer la investigación. Es decir, una vez más, la idea es intentar entender, intentar establecer el ecosistema, las relaciones y las dinámicas, más que en llegar a un indicador que nos diga toda la verdad. La noción está entonces con lo que enganchas con esta perspectiva de indagación evaluativa. Es decir, cuando evaluamos no se trata tanto de al final eso, llegar al indicador único o al juicio único, sino el establecer procesos en los que podamos identificar elementos relacionados con la calidad y el valor. Por ejemplo, no se trata tanto de estar en el ranking para una universidad, sino en decir, a la misión que la universidad tiene encomendada, cuáles son los aspectos en los que fue exitosa y en las que no. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor estar en un ranking no era tan importante en la misión, pero a lo mejor promocionar aspectos locales de la producción de la actividad científica de la universidad es más importante de acuerdo a lo que, digamos, los agentes sociales y la comunidad académica han decidido que es la misión de la universidad. La cienciometría puede también proporcionar indicadores para estos aspectos, pero no son los tradicionales que encontramos en los rankings. También la cienciometría un poco lo que buscaría es contribuir a esta contextualización, es decir, más entender y valorar que clasificar y comparar. Y también un poco el entender la diversidad de actores que un poco intervienen en la generación de conocimiento. Es decir, en la lucha por estar en los rankings, en la lucha por siempre tener el mayor factor de impacto, nos olvidamos de que los investigadores colaboran y muchas veces el forzarlos a esas competiciones rompe esa diversidad de actores, porque al final, digamos, terminamos beneficiando a aquellos que nos terminan dando más publicaciones. Por ejemplo, por disciplinas podemos a lo mejor marginalizar más ciencias sociales o otro tipo o incluso de ciencias de la salud en algunos casos, porque digamos, su modo de producción no se acomoda digamos, a los indicadores cuantitativos que se utilizan tradicionalmente. Una vez más, la idea de las metodologías mixtas, o sea, combinación de métodos cuantitativos con cualitativos, y al final entender, digamos, el valor sería, o el principio sería el entender la evaluación no como un proceso de castigo, de juicio, sino más bien un proceso de aprendizaje, es decir, un momento para hacer balance de qué se ha conseguido, qué es lo que nos hubiera gustado haber conseguido y hacia dónde nos gustaría llevarlo. Todo esto, todos estos elementos que he comentado, se pueden apoyar de una u otra manera con indicadores cuantitativos y ocasionalmente también con indicadores cualitativos. Bueno, ya entrando en las preguntas más si queremos, más técnicas o más prácticas que Ricardo me hacía, era, bueno, ¿qué pasa con los datos? ¿Qué tenemos con la cuestión de los datos bibliográficos, los datos cienciométricos que podemos utilizar un poco para acompañar este dibujo que estoy haciendo de una cienciometría más amplia, más contextualizada? Bien, en primer lugar, me gustaría resaltar que el asunto de la cobertura, que esto era siempre un debate, siempre ha sido un debate, todavía lo es, pero eh, creo que podemos decir que está empezando a cambiar. Es decir, en el pasado trabajábamos con bases de datos como la Web of Science o Scopus, que son, en la gráfica que estoy presentando en la transparencia, son las de la izquierda de todo. Son las bases de datos también más selectivas y son las que se han utilizado en evaluación en prácticamente todos los países, desde Latinoamérica, Europa, América del Norte, Asia y Oceanía. O sea, en todas partes han creado sus propios rankings de revistas y estas dos bases de datos, Scopus y la Web of Science, siempre han jugado un papel muy fundamental. Sin embargo, siempre quedaba la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa a todos esos resultados científicos, a todos esos artículos que no están indizados en la base de datos Scopus y Web of Science? Bueno, pues creo que ahora el escenario está empezando a cambiar. Es decir, si Scopus era la base de datos más grande, ahora le han salido al menos 3 competidores serios. Uno de ellos es Dimensions, que es, digamos, recopila prácticamente todo lo que tiene un DOI, un
Digital Object Identifier, que es el identificador de publicaciones, Crossref y tal vez uno de los más importantes, el Microsoft Academic. Microsoft Academic es como una especie de Google Scholar, pero con la diferencia de que podemos hacer análisis y podemos depurar y limpiar los datos dependiendo del análisis que queramos hacer. No como Google Scholar, que se queda un poco en la web y no es posible realmente refinar esos datos. Y lo que han visto mis colegas que han analizado estas tres bases de datos es como las tres expanden sustancialmente la cobertura de, digamos, lo que era la base de datos más importante hasta entonces, que era Scopus, en términos de cobertura, sustancialmente. ¿Qué significa esto? Significa que ya no necesitamos quedarnos solo en la idea de que si no estás en Scopus, si no estás en la Web of Science, no funciona. O sea, no es bueno. O sea, ya tenemos mecanismos en los que podemos analizar también esa producción científica. Y por supuesto, lo que estoy diciendo todavía tiene sus limitaciones técnicas que podemos discutir más adelante, pero realmente, conceptualmente, el camino ya está mostrado. Es decir, estas bases de datos solo van a crecer en el futuro. Por lo tanto, tenemos una oportunidad única de poder analizar esos otros resultados que típicamente excluíamos de la evaluación científica. Eso creo que es un elemento muy importante. Además, hay dos aspectos que me gustaría resaltar de Dimensions y de Microsoft Academic. Y es que de alguna u otra forma tienen una abertura mayor para su uso. Es decir, Scopus y Web of Science son bases de datos comerciales, que por cierto tienen sus ventajas, no estoy diciendo que sean bases de datos malas, pero son también bases de datos comerciales. Es decir, uno tiene que pagar una suscripción, tiene que pagar unas licencias y tiene también unos usos limitados. En cambio, tanto Microsoft Academic como Dimensions tienen posibilidades de uso abierto. Dimensions, por ejemplo, es totalmente gratuita para investigación cienciométrica, y Microsoft Academic es de uso libre. O sea, se puede utilizar hasta para proyectos comerciales si uno quisiera. Bueno, esto en cuanto a bases de datos bibliográficas. Luego tenemos todo lo nuevo, todo lo que es la almetría, los medios sociales, incluso indicadores como citaciones en documentos políticos o lectores en una plataforma como Mendeley. No estoy seguro si la audiencia es familiar con estas nuevas bases de datos. Los voy a mencionar muy brevemente. O sea, Crossref, Event Data, Almetric.com y Plum Analytics más o menos funcionan de la misma manera. Lo que hacen es monitorizar e identificar menciones a artículos científicos que se producen en los medios sociales, como Twitter, como Facebook, como Reddit, y también menciones que se producen en los medios de noticias, es decir, periódicos, blogs y otro tipo de plataformas. Esto nos permite establecer toda una serie de nuevos indicadores que no teníamos anteriormente, es decir, nuevas formas de ver a cómo la ciencia está siendo recibida por otras audiencias que no son las tradicionales. Diré un poco más tarde, un poco más sobre esto más tarde. El caso de Mendeley. Mendeley es un gestor de referencias online. Ellos dicen al menos que tienen 8 millones de usuarios en todo el mundo. Y el indicador que nos proporciona, lo mostraré más tarde, es el número de usuarios que han guardado en su biblioteca personal en Mendeley una publicación determinada. Luego veremos un ejemplo. Y finalmente tenemos Overtone, que es la más nueva de todas. Y Overtone es probablemente en estos momentos la base de datos de documentos políticos más grande que existe. Creo que son 3 millones de documentos políticos que han indizado, y además han identificado las citaciones que hacen los documentos políticos a documentos científicos. Es decir, podemos cogernos la producción de una universidad, es decir, cuántos de estos documentos han sido mencionados en algún documento político de las Naciones Unidas, de la FAO, de la Unión Europea, de cualquier cuerpo digamos, de producción política que está indizado en Overtone. Y me consta que la indización de fuentes es continua, o que esperan incrementarla en el futuro. O sea que tenemos ahora mismo un plantel de fuentes que nos permiten realmente salir un poco de la dinámica de solo las citaciones y poder ver otro tipo de impactos. Bien,
Por supuesto, Ricardo, también me tenía que preguntar por casos prácticos, a cómo todo esto que estoy contando, cómo se hace. Entonces, he seleccionado algunos ejemplos sobre cómo se puede analizar la colaboración, el impacto, por supuesto, la movilidad, la fuerza de trabajo y también una nueva, bueno, no es nueva, pero una noción tan importante como el acceso abierto. Lo que es nuevo es que ahora lo podemos medir con más digamos, rigurosidad. Mostraré algunos ejemplos a continuación. Empecemos con la colaboración científica. El Leiden Ranking, por ejemplo, una de sus dimensiones importantes es colaboración. Es decir, uno puede estudiar las universidades, contrastarlas en materia de cómo están colaborando. En este gráfico que presento aquí son las universidades latinoamericanas. En el lado de la izquierda tenemos la proporción de artículos en colaboración internacional, es decir, con algún otro país que no sea el mismo país de la universidad. Y en la X tenemos la producción científica. Una vez más, vemos como Sao Paulo es la universidad más grande en producción, pero no es la más colaborativa. De hecho, son las tres universidades del Leiden Ranking, las tres universidades chilenas que están en el Leiden Ranking, las que tienen una mayor proporción de colaboración internacional. Y como esto tenemos otros indicadores, colaboración básica, tenemos también colaboración con industria, bueno, creo que me dejo alguno, pero existen más indicadores. O sea, recomiendo que se visite la página y se pueda ver cómo se pueden ver otros indicadores. También podemos ir más a nivel micro, es decir, esto es un análisis de la Universidad de Brasilia, de Brasil, y son datos de Europe PubMed Central, ni siquiera son de base de datos de mainstream como Scopus o Web of Science. Y un poco lo que este tipo de analíticas lo que nos permite es determinar qué investigadores están colaborando más profusamente en sus artículos. Entonces vemos cómo podemos fácilmente establecer clusters que podríamos decir, bueno, no sabemos si son equipos autorreconocidos, pero desde luego en su actividad están trabajando muy cercanamente. Este tipo de mapas por supuesto, tiene validez evaluativa. Uno, por ejemplo, puede determinar si en su universidad sus investigadores están colaborando entre ellos o si al contrario están en reinos de taifas donde no se comunican, no producen conjuntamente, lo cual muchas veces también puede acarrear el despilfarro de recursos. Pero tiene otras utilidades prácticas que incluso exceden la evaluación. Es decir, yo recuerdo el bibliotecario de la Universidad de Rotterdam que hizo un análisis de colaboración como el que está en la pantalla, porque iban a remodelar edificios y querían colocar a los investigadores por intereses temáticos. O sea, en vez de tenerlos distribuidos de cualquier forma, decir, bueno, como esta gente está trabajando junta, podemos ponerlos en la misma planta. Algo tan sencillo como eso. Informado con indicadores métricos. Y por supuesto tenemos el impacto científico. Y aquí o sea, los indicadores son muchísimos. O sea, desde el factor de impacto que hablaba anteriormente hasta el impacto directo de los documentos, de las instituciones, que sería también mi recomendación siempre. O sea, siempre intentar identificar el impacto directo de las publicaciones de la universidad, del investigador, en vez de recurrir a sucedáneos como el factor de impacto o el sightseer o algunos de estos indicadores intermedios. O sea, realmente ver cuál es el impacto real que han recibido los artículos. Pero una vez más, el Leiden Ranking lo que permite es establecer estos contrastes, una vez más, pues la producción versus la producción de documentos altamente citados, que ya lo mostraba anteriormente, donde, por ejemplo, las universidades chilenas, pues en el contexto latinoamericano, están un poco más altas que por ejemplo, las brasileñas. Y tenemos, por ejemplo, los indicadores nuevos que decía antes de acceso abierto. Y esto es realmente también una revolución política, porque el acceso abierto más y más va a empezar a estar presente en las agendas de la evaluación de agencias de financiación, de gobiernos. Es decir, no voy a decir que va a haber un cambio de que se va a dejar de evaluar las por citas o por producción, pero desde luego este tipo de indicadores van a estar, o de alguna forma están entrando a ser más considerados en los contextos de evaluación.
Esto es un resumen que hicimos en base a los datos que tenemos en el Leiden Ranking, y creo que algo interesante para la región, para Latinoamérica, es el alto nivel que se encuentra en las universidades latinoamericanas del tipo de acceso dorado, que contrasta mucho con otras regiones del mundo, donde los niveles de producción en revistas de acceso, de tipo acceso dorado, un poco es más bajo, es decir, el nivel de Latinoamérica es muy alto. Y en general, diría que la producción, o sea, digamos, el rendimiento de las universidades latinoamericanas en acceso abierto es cuando menos comparable, o sea, desde luego competitivo, con lo que se ve en las universidades tanto europeas como norteamericanas. Es decir, si en algún momento cambiáramos o introdujéramos el acceso abierto como un criterio relevante en la evaluación científica, podemos decir que las universidades latinoamericanas probablemente están partiendo de un buen nivel desde ya, o sea, desde inicialmente. Y luego tenemos ya, o sea, luego a medida que vamos progresando en nuestra investigación cienciométrica, también vamos progresando en las nociones que podemos medir. Es decir, tradicionalmente hemos analizado unidades, sea departamentos, universidades, incluso países, en base a su producción científica, en base al total de papers, por ejemplo. En cambio, o sea, yo soy de los que argumentan que eso es muy pobre. Es decir, estamos determinando, una universidad tiene 1000 publicaciones, pero nadie está diciendo cómo se están produciendo esas publicaciones. Y lo que la cienciometría nos permite es indagar un poco más en esto. Entonces, el ejemplo que está aquí se puede ver, se puede leer un poco en el blog que escribimos, que está en la URL. Pero para tenerlo muy sencillo, esto es un ejemplo para una universidad con 3 papers, ¿vale? Paper 1, Paper 2 y Paper 3. La universidad tiene además 3 individuos, individuo 1, 2 y 3. El caso es que los individuos han contribuido de forma diferente a la producción. Es decir, el individuo 1 solo ha contribuido en, digamos, la mitad, porque ha colaborado con otro investigador de la universidad en ese artículo que es el P1. Entonces, ese investigador tiene una contribución neta digamos, al resultado de la universidad de 0,5. Y un poco los otros pues van sumando, 1 y 1,5. Es decir, en ambos casos siempre llegamos a la producción total de la universidad, pero lo que tenemos es un entorno muchísimo más rico. Es decir, nos hemos movido de analizar solamente las publicaciones a analizar los individuos. ¿Y qué pasa cuando analizamos los individuos? Pues que también podemos decir cosas sobre su edad académica, sobre su género, sobre su raza. Esto es algo, por ejemplo, en Sudáfrica que es fundamental. Siempre necesitan indicadores desagregados por raza, pero por cualquier otro elemento demográfico. Entonces, con este tipo digamos, de nuevas perspectivas, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues por ejemplo, analizar la concentración de la fuerza de trabajo. Sabemos por las leyes cienciométricas que la producción científica es sesgada, es decir, es una ley de Pareto. Generalmente el 20% de los investigadores de una universidad produce el 80% de sus resultados, más o menos. Pero precisamente es en ese más o menos donde podemos establecer diferencias entre las universidades. Entonces, he hecho una selección de universidades latinoamericanas y lo que hemos calculado es el índice de Gini, es decir, cómo se concentra la producción, o digamos, más que el índice de Gini, digamos, la curva de Lorenzo de acumulación de los trabajos, es decir, cómo se va acumulando la producción a nivel de los investigadores. Para ponerlo muy sencillo, es decir, si consideramos el 50% de lo que cada universidad ha producido y nos preguntamos cuánto de la fuerza de trabajo ha necesitado una y ha necesitado otra, tenemos el caso de la Universidad de Córdoba de Argentina, que necesita el 15% de su fuerza de trabajo para producir el 50% de su producción. Mientras que la de Río de Janeiro necesita el 10% de su fuerza de trabajo para producir el 50% de su producción. Por ponerlo en conceptos sencillos, la Universidad de Córdoba es más igualitaria, es decir, tiene más gente que contribuye más a la producción neta de la universidad. La Universidad de Río de Janeiro es más, si queremos, más concentrada, tiene menos investigadores que producen más. Y ahora es cuando viene la pregunta. Yo no sé si esto es bueno o malo, yo no sé cuál sería la preferencia de una universidad. Desde mi punto de vista, podría decir, bueno, una universidad demasiado concentrada
podría correr el riesgo de que en el momento que esos investigadores que producen ese porcentaje tan alto del output se vayan porque se retiren, pues se jubilen, se vayan a otra universidad, se mueran, la universidad puede estar en riesgo. Mientras que si tienes una universidad más igualitaria, donde tienes un mayor porcentaje de gente con capacidad de producir, tienes, digamos, otros beneficios que no tiene la universidad más concentrada. Una vez más, esto no lo veréis nunca en un ranking. Esto no es información que sale en los rankings. En los rankings lo que nos van a decir es el número de publicaciones o el número de citas. Aquí lo que estamos es indagando cómo se ha producido esos resultados y ese impacto. Otras nuevas posibilidades, la movilidad. Este es uno de los temas que más me fascinan recientemente. O sea, el estudiar a través digamos, de las publicaciones, ver cómo los investigadores cambian de afiliación en el tiempo. Entonces, podemos ver cómo hay investigadores que, bueno, no se mueven nunca, están siempre en la misma institución o en el mismo país. Otros que serían lo que llamamos digamos, los migrantes, los que, bueno, están unos años en una institución y luego están en otro, pero ya no tienen vínculos con la anterior. Y luego tenemos todas una serie de combinaciones de investigadores que durante su carrera pues, van estableciendo nuevas afiliaciones o siempre han estado digamos, entre varias instituciones. Bien, pues todo esto es posible de analizar cienciométricamente. Todo esto son nuevas posibilidades que estamos implementando. Por alguna razón no puedo... oh, vale, ahora sí. Disculpad. Uy, que le he dado demasiado. Vaya. Rodrigo, se ilustra interacciones ciencia-sociedad en este momento. Sí, quiero ir atrás porque me quedaban un par de aspectos. Sí, no, aquí o sea, de alguna forma se bloqueó y le he dado demasiado hacia adelante. Si quieres, sale de la presentación y la vuelves a poner. Debería... Sí, voy a intentar... A ver, dejo de compartir por un segundo. ¿Veis mi pantalla ahora? Así es. ¿Sí? A ver, espera, entonces lo Ahora, vuelvo. a ti. Disculpad por esta, es lo que tiene el directo. Ahora estamos viendo tu pantalla. Vale, pues creo que así va a ser más rápido, porque la otra forma creo que puede haber cosas que están interaccionando. Estaba, si no me equivoco, aquí. Bien. Así es. Bueno, esto que estoy presentando aquí son los modelos. ¿Vale? Básicamente este es el modelo de movilidad. Lo que podemos hacer con estos modelos es aplicarlo, por ejemplo, al estudio de países. Esto es un estudio que hicimos con mis colegas de Sudáfrica, el intentar sacar el perfil de a dónde van los investigadores sudafricanos y de dónde vienen. Y un poco cambió su perspectiva porque ellos tendían a pensar que ellos tenían más, digamos, investigadores que se iban, pero de hecho reciben más investigadores de lo que ellos pensaban. Es decir, tienen un gran influjo de investigadores del Reino Unido y de Estados Unidos, probablemente retornados. Eso es algo que habría que profundizar, pero sobre todo también tienen un papel muy fundamental en la región, atrayendo investigadores de Nigeria o de Zimbabue, por mencionar unos cuantos casos. Es decir, este tipo de analíticas permiten establecer nuevas discusiones sobre la política. Entonces, para una universidad, pues, por ejemplo, determinar cuáles son los flujos. Es decir, mis investigadores se gradúan aquí, ¿a dónde se van? Podría ser una nueva fuente para establecer desde contactos, desde programas en conjunto, desde colaboraciones de todo tipo. Es decir, o sea, ver tanto el valor político como evaluativo y también de gestión de la investigación, de todo esto que estoy contando. Este es un estudio más reciente y lo que hicimos fue identificar, para las universidades que analizamos hoy, digamos, en el 2020, si vemos a las personas que están afiliadas con esas universidades, ¿cuál es el porcentaje de investigadores que empezaron en otra universidad? Entonces, en el mapa en rojo significa que los investigadores empezaron en la misma universidad en la que están ahora. Es decir, tienen un mayor porcentaje de insiders. Por decirlo de otra manera,
en Latinoamérica, en Europa del Sur, sobre todo en la Europa mediterránea y sobre todo en África, todavía en Asia, en China, vemos que digamos, el grado de movilidad no es tan grande como esperábamos. Y probablemente la razón, esto es algo que estamos investigando, pero probablemente la razón detrás de estos gráficos no es tanto que estos investigadores no quieran moverse, sino más bien que no tienen esa posibilidad de moverse o simplemente que no son capaces de atraer investigadores. Es decir, lo que podemos tener es un flujo de las zonas rojas a las zonas azules, y las zonas azules tienen movilidad porque tienen más influjo de investigadores. Bueno, como decía, esto es todo Research in Progress. Tenéis el enlace en la pantalla, lo podemos compartir más tarde, donde podéis leer un blog que escribimos sobre esto. Bueno, y luego tenemos, claro, ya todo, o sea, tenemos lo nuevo que estaba en las bases de datos bibliométricas, como la workforce, o sea, la fuerza de trabajo, la movilidad, y tenemos también la dimensión social, es decir, todo lo que tiene que ver con el nuevo ecosistema de medios sociales, de medios de comunicación, documentos políticos que mencionaba antes, plataformas como ResearchGate o Academia.edu. O sea, todo esto, si nos centramos en la ciencia, genera un ecosistema donde nuevos actores, nuevas audiencias, o sea, digamos, nuevas dinámicas empiezan también a interactuar con la ciencia. Es decir, gente discutiendo en Twitter donde utilizan artículos científicos en sus discusiones. El coronavirus, por ejemplo, ha sido un ejemplo muy claro, como muchas veces en las discusiones se utiliza la ciencia, lo cual también podría decirnos que la ciencia también tiene una posibilidad de interactuar en estas otras comunidades, un poco el participar y el proporcionar feedback, el, digamos, establecer vínculos con la sociedad que antes, que tal vez, si eran posibles, al menos no se podían tracear, no se podían monitorizar. Ahora tenemos medios para al menos parte de ellos poder monitorizarlos. Esto es lo que un poco llamamos espacios de interacción entre la ciencia y la sociedad. ¿Cómo es esto un poco en la vida real? Bueno, este es un ejemplo, probablemente muchos de vosotros lo habéis visto en las publicaciones, es lo que se llama el Altmetric Badge. O sea, para una publicación, esta empresa, la empresa que comentaba antes, Altmetric, que es una empresa británica, lo que está es recopilando pues, una serie de menciones de este artículo en medios de noticias, blogs, tweets, Facebook, y además recopila también el contenido, con lo cual nos permite también el poder, usando inteligencia artificial, machine learning, poder estudiar también cuál ha sido el tipo de interacción, es decir, qué contenido, qué impresiones, qué sentimientos han mostrado otras comunidades, otros usuarios sobre esa producción científica. Este es el ejemplo de Mendeley que mencionaba anteriormente. O sea, Mendeley es un gestor de referencias online, es, como decía, el más grande del mundo, o por lo menos dice que tiene 8 millones de usuarios. Y el indicador que nos da, que es diferente de las citas, es lo que ellos llaman los readers, que son el número de usuarios en la plataforma que han guardado un documento determinado. En este caso, un documento mío, pues hay 529 personas que lo han guardado. No es realmente readers, no son lectores, son gente que ha mostrado un interés en el artículo. Pero cuando menos como indicador de impacto temprano, desde luego estamos observando que Mendeley puede, o los lectores de Mendeley pueden cumplir esta función. Bien, aplicaciones muy sencillas de las altmétricas, de la dimensión social, de los aspectos sociales. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Este es un mapa temático de la investigación sobre VIH que recopilamos de la base de datos Dimensions. El software que uso es FOSViewer, que es un software libre, y lo que hace es extraer los términos de los títulos y de los resúmenes de esas publicaciones. Y lo que hace es un mapa, digamos, temático en base a la coocurrencia de esos términos. Simplificándolo mucho, este mapa, digamos, el mapa de producción sobre VIH, se puede dividir en dos componentes mayoritarias. Por una parte, la investigación más clínica relacionada con las proteínas, con digamos, la investigación de laboratorio, de síntesis, digamos el clúster en verde, y el clúster en rojo tiene que ver con términos relacionados pues, con las personas, con los hombres, con la transmisión del virus, también con los riesgos y también con cuestiones más sociales. O sea, para mí el clúster rojo lo que representa es una dimensión más social
de la actividad de la investigación sobre el VIH. Bien, este es el mapa temático. En este mapa podemos sobreponer otros indicadores como las citaciones. Entonces, por ejemplo, si vemos dónde está la media de citas más alto, en qué temas hay más citaciones, por así decirlo, veríamos que está en el área verde. Es decir, es la área más clínica donde está el impacto. Bien, ahora supongamos que uno es un investigador en la parte de la izquierda, en la parte, digamos, del más social, que está estudiando pues, cómo se transmite la enfermedad, cuáles son los efectos psicológicos o sociales de la enfermedad y, bueno, pues este tipo de cuestiones. Bien, esa persona podría decir, bueno, en base a este mapa está claro que las citas no me van a beneficiar. En cambio, nosotros podemos proporcionarle el siguiente mapa, que es el número de tweets en las publicaciones dependiendo de los términos. Y lo que vemos es que hay un cambio radical. Es decir, los tweets, la actividad de los medios sociales se concentra en la parte más social, más relacionada con ciencias de la salud. Y ojo, no estoy diciendo que hay que utilizar los tweets para evaluar. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que este tipo de analíticas lo que permite es expandirnos las nociones de qué estamos evaluando. Es decir, si utilizamos solo las citas, evidentemente hay partes de la investigación que vamos a perjudicar, pero sin embargo esas partes todavía pueden justificar que tienen cierto interés para otras comunidades que no son necesariamente las académicas. Es decir, una vez más, la cienciometría como un método para ilustrar, contextualizar, un poco establecer mejores marcos de evaluación y de entendimiento de qué ha sucedido. Y de Mendeley voy a mostrar solo un ejemplo, pero que para mí es muy ilustrativo. Es decir, cuando empezamos a trabajar con Mendeley, nosotros nos lo descargamos para todas las bases de datos que tenemos en el centro. Y dijimos, bueno, sabemos que las correlaciones entre Mendeley y citas son moderadas. O sea, no podemos decir que los readership, los lectores en Mendeley predicen las citas, pero desde luego son el indicador que más se le aproxima. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos un ranking por países, por citas y por lectores? ¿Habría cambios? En principio, nuestra hipótesis era no van a haber cambios porque la correlación es moderada, así que si tienes pocas citas, tendrás pocos lectores. Bueno, nuestra sorpresa llegó cuando efectivamente lo que observamos fue que los países que están más en rojo, más en anaranjado, son los países que subirían en un ranking si estuviera hecho en base a readership, a lectores, en lugar de citaciones. Es decir, ganarían posiciones. Y eso, o sea, es Latinoamérica y es la África subsahariana y también otras áreas de Oceanía. Es decir, todos estos países estarían más altos en un ranking de lectores en Mendeley en lugar de un ranking de citas. Claro, a estas alturas lo único que tenemos son hipótesis de trabajo, es decir, ¿qué puede explicar estas diferencias? Pues una explicación muy sencilla es el efecto Mateo. Es decir, bueno, un documento que es igual, un documento de Brasil y otro de Estados Unidos que tenga el mismo número de lectores, puede ser que los lectores del documento de Estados Unidos tiendan a tender más a citar el de Estados Unidos sobre el de Brasil, por poner un ejemplo. Pero tal vez algo más fundamental que explique estos resultados tiene que ver con cómo se producen las citas. Y es algo que tal vez no hemos pensado mucho en el pasado. Si pensamos lo que es una cita. Una cita es, yo produzco un paper, alguien lee ese paper, ese alguien le gusta ese paper y lo considera útil para su propia publicación y además tiene que conseguir esa publicación publicada, por supuesto, e indizada. Es decir, tiene que suceder una serie de pasos muchísimo más, digamos, más complejos que simplemente el leer un artículo y gustar el artículo. Un poco lo que está este mapa mostrándonos es que hay comunidades como la latinoamericana o la de África, digamos la africana, en la que la gente produce papers, vamos a suponer que alguien produce un paper relacionado con un problema de Brasil. La comunidad brasileña lee ese paper, lo encuentra interesante, pero cuando esos investigadores intentan publicar sus trabajos, encuentran más dificultades porque, bueno, habrá problemas lingüísticos, de nivel de investigación, de lo que sea. Pero, de alguna forma, no son capaces de transformar sus lecturas en citaciones. Y quizás este mapa lo que nos está es indicando a esto. En cualquier caso, el mensaje en el que quiero insistir es ¿por qué conformarnos solamente con las citas cuando podemos tener estas otras analíticas más avanzadas?
Y algo que tiene, una virtud que tienen digamos, esta métrica de Mendeley es que es gratuita. O sea, esta sí que no hay que pagar como las citas en Scopus o en la Web of Science. Bueno, y el último punto tiene que ver con cómo se incorporan los aspectos relacionados con digamos, la investigación responsable, lo que en Europa se conoce como Responsible Research and Innovation, y las buenas prácticas en evaluación, ¿no? O sea, cómo un poco incorporamos las partes más éticas, más sociales en nuestras evaluaciones, nuestros indicadores. Bueno, un poco, o sea, creo que se me está pasando el tiempo, pero o sea, un poco por describir qué es esto de la investigación e innovación responsable. Bueno, pues es una iniciativa de cara a intentar establecer vínculos más fuertes con la sociedad, que la ciencia y la innovación un poco contribuya a digamos, generar conocimiento, generar dinámicas en la sociedad que también repercutan directamente de una forma positiva en ella. Hay 6 dimensiones éticas: igualdad de género, gobernanza, acceso abierto, engagement, public engagement, o sea, digamos, contribución pública y la educación en ciencia. Yo creo que la cienciometría, cuando menos, puede contribuir a estas 3 dimensiones. Con indicadores muy simples, por ejemplo, indicadores de acceso abierto. Y lo que mostraba antes, tenemos en el Leiden Ranking un acceso abierto, un indicador de acceso abierto de cuántas publicaciones están en acceso abierto dorado. Aquí, por ejemplo, es interesante ver cómo las universidades chilenas, en contraste con las brasileñas, tienen ligeramente menos dorado. Es decir, quizá el efecto cielo está jugando un factor muchísimo más importante en Brasil que en Chile o en otros países latinoamericanos. De nuevo, un elemento político que podemos extraer de un análisis cienciométrico. Podemos ver también aspectos como el género, es decir, cuál es la proporción de autores, de autorías en las que tenemos, digamos, una igualdad o, digamos, próximo a la igualdad, un 50% de hombres y mujeres. Interesante fue para mí ver cómo las universidades brasileñas se acercan relativamente a la paridad, digamos, a tener un 50% de hombres y mujeres. En cambio, son las chilenas las que presentan el peor ratio, que por supuesto podría explicarse por cuestiones disciplinarias o cuestiones también de históricas, pero cuando menos para un gestor político tiene un instrumento, hay un elemento que podemos discutir aquí. Y, por ejemplo, contrastarlo con los otros indicadores. Chile estaba bien en impacto, pero puede haber aspectos donde todavía haya cuestiones a mejorar, y género podría ser uno de ellos. En los medios sociales, pues por ejemplo, podemos identificar esta idea de la participación pública, quiénes son las comunidades de atención. Esto es un ejemplo que hicimos para Sudáfrica. Es decir, tenemos las publicaciones sudafricanas y analizamos quiénes han tuiteado esas publicaciones. Y entonces, en base a los tweets comunes, tenemos lo que serían las comunidades de atención, que en el caso sudafricano un poco se organizan temáticamente. O sea, para aquellos que digan que los tweets sobre los papers son absurdos o la gente solo hace cosas absurdas, pues, en el caso al menos de la producción sudafricana se comportan con cierta lógica disciplinaria, o sea, no es totalmente absurdo. Pero la utilidad de este tipo de mapas para lo que nos sirve es, por ejemplo, para determinar la diversidad de las audiencias. Supongamos que esto es el mapa para una universidad y vemos quiénes son los que están tuiteando esa universidad. Podemos determinar, bueno, cómo de diversa es esa audiencia. Es decir, tenemos solo investigadores, tenemos bots o cualquier otro tipo de problemas. O tenemos también, yo qué sé, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de cualquier tipo. O sea, ¿cuáles son esas audiencias? Lo cual en el futuro pues, nos puede servir también para co-crear, para desarrollar conocimiento con esos actores sociales. En cualquier caso, un elemento que quiero resaltar es que de cara al acceso abierto, lo que hemos visto es que la mayoría de la actividad en los medios sociales que sucede siempre alrededor de publicaciones en acceso abierto. Es decir, no es trivial publicar en acceso abierto o no, porque es más fácil para un periodista que quiere contar una historia sobre nuestro artículo si está en acceso abierto que si no lo es. Y esto es algo que comprobamos en el Open Science Monitor que desarrollamos hace unos años.
Bien, últimas reflexiones. Ya, el manifiesto de Leiden un poco nos da unas guías, la recomendación de que tenemos que tener expertos en cuenta, de que las métricas no nos lo cuentan todo. O sea, esto se aplica también a las nuevas métricas, a la movilidad, a la colaboración. O sea, siempre tenemos que tener precaución, siempre tenemos que tener mucho cuidado con los datos con los que estamos trabajando, el no caer en las falsas precisiones, como por ejemplo la idea de que el factor de impacto tenga 3 decimales da una idea como que tenemos una herramienta muy precisa. Y bueno, un poco el siempre entender también los efectos sistémicos. O sea, un poco hablábamos antes de empezar mi charla de cómo cuando se introduce un indicador en un sistema, en algún momento ese indicador se interioriza y se llega a pervertir en muchos casos. Es decir, entonces habría que un poco replantearse de una vez el papel que juega ese indicador en el sistema, porque probablemente ya no sea válido. Y bueno, a modo de conclusión, mi único mensaje es que la cienciometría realmente nos permite un poco el determinar los valores y las dinámicas de la ciencia y por tanto no nos quedemos solo en los indicadores tradicionales como el índice H, los factores de impacto, los rankings. O sea, mi sugerencia es ir más hacia esta perspectiva más holística, más dinámica, donde lo que queremos son indicadores para entender qué está sucediendo y en base a ese entendimiento establecer estrategias de futuro. No dejar las decisiones de lo que vamos a hacer hoy en base simplemente a unas decisiones muchas veces incluso comerciales de empresas, bueno, de rankings o de otras instituciones que no necesariamente se alinean con nuestras misiones y con nuestros valores. Y bueno, esto es realmente todo lo que tenía que contar. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y podemos tal vez discutir preguntas. Rodrigo, muchas gracias por la presentación. Quizás no tanto por adjudicarme todos los cuestionamientos. Bueno, tú me incitaste en todos los sentidos, yo acepté el reto. Nada, muchas gracias por haber aceptado ese reto y por ayudarnos también a educarnos en este tema y ver la importancia de todo esto. Lógicamente surgen mil preguntas, como tú hablabas, y también el tema de la renovación de investigadores, que a ti lo que te llamaba la atención, ¿por qué tanto hombres? Bueno, nosotros hace un par de años vimos, no utilizando Voice Viewer, sino que haciendo más cosas a mano, como un montón de senior investigadores PI en Chile no renuevan y se renuevan con hombres, no con mujeres. Entonces la generación de nuevos laboratorios es muy lenta. Pero bueno, en ese momento Web of Science era muy difícil identificar el primer y el último autor, que eso ha ido mejorando y facilita mucho más el análisis que tú realizas. ¿Cuántos años le toma ser el último autor? ¿Cómo ha evolucionado los temas géneros, como tú decías? La influencia del idioma, que también aparece en muchos seminarios de cienciometría. Y bueno, lo que tú mencionabas, que creo que también es muy importante tomar esta relación que hay misión, visión universitaria y lo que están produciendo. Que muchas veces la universidad se queda en el tradicionalismo de cómo surgieron y seguir haciendo lo mismo, o simplemente no se preguntan, bueno, ¿realmente estamos haciendo para lo que creamos o simplemente estamos tratando de visualizarnos más altos en los rankings sin tener un sustento atrás? Así que bueno, en fin, surgen demasiadas preguntas. A mí me fascina el tema también, así que perdón por los minutos. Y abrí las preguntas. Primero, Andrea Wagner, que hace dos consultas. Te voy a leer la primera. ¿Cómo influyen las publicaciones pagas en el indicador de número de publicaciones? Por pagas hablamos del acceso abierto. Claro, pero que APC, no sé, Andrea, si me podrías decir en el chat si te refieres al APC o a qué te referías en cuanto a pagas. APC. Sí. Ah, por favor, no tienes micrófono. Si puedes, si quieres puntualizar un poco más la pregunta, por favor. No era solo eso, respecto a pagar para publicar. Es muy buena pregunta, Andrea. Está en el debate sobre el Open Access, es una de las más candentes. Ahora mismo, como estamos capturando el acceso abierto, o sea, tenemos indicadores de acceso abierto total, es decir, cualquier versión que esté en acceso abierto, bien en el repositorio o a través del publisher, del editor. Pero en el debate sobre el acceso abierto dorado,
siempre tenemos que, por ejemplo, no es lo mismo el modelo Cielo, que es gratuito tanto para el investigador como para la persona interesada en leer ese artículo, es también financiada públicamente, que el acceso abierto de APCs. Incluso dentro de los APCs no tenemos los mismos APCs de un Nature Communications o un Scientific Reports que PLOS ONE, que estaría en el más bajo, o por ejemplo nuestra revista disciplinaria que tiene un APC de $400. Es decir, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo ir de 5.000 a 1.000 o 2.000 a 400. Entonces, nuestro objetivo, digamos, en el continuar refinando indicadores de acceso abierto, es ser capaces de dar indicadores más refinados. O sea, poder entrar a cada revista y decir qué tipo de APC tienen, o sea, si es gratuito, o sea, el modelo Cielo, o si tienen, o sea, si el autor paga y si tienen algún tipo de waiver o algún tipo de auxilio a investigadores que a lo mejor no tienen recursos para pagar esos APCs. Pero es uno de los principales problemas. Y lo encuentras ya no solo en revistas como PLOS ONE o Scientific Reports, sino también en revistas de paywall, como no sé, Springer, Wiley. O sea, tú también puedes pagar para tener un acceso abierto en una revista digamos que es cerrada. Está un poco en entredicho la validez o el interés de ese tipo de acceso abierto. Desde un punto de vista analítico, lo que nosotros sí queremos hacer es intentar capturarlos todos. Gracias. Ahora sí. Bueno, y de lo que tú decías, no sé, 2, 3 años atrás, Web of Science empezó a colocar una de sus variables del tipo de licencia en la revista. Sí, lo que pasa es que las primeras versiones creo que no eran muy confiables, no estaba muy claro cómo lo hacían. A mí desde luego nunca me quedó claro. Creo que simplemente era Gold y otros Open Access, pero más recientemente han aplicado la metodología de Unpaywall. O sea, Unpaywall es una empresa en Canadá, creo. Y lo que hacen es, para los DOIs de Crossref, intentar identificar versiones en acceso abierto. Entonces ellos caracterizan un poco o sea, si es en un repositorio es el green, o sea, la versión, la vía verde. Si es en una revista para la que ellos saben que es en acceso abierto, está en el DOAJ o está en cualquiera de las otras listas, entonces le dan digamos, el valor de gold, de dorada. Y luego están las intermedias, que es la bronce y la híbrida, que a mí nunca me queda claro cuál es el valor de estas, ¿no? Porque la híbrida es, sin lugar a dudas, yo publico en una revista de Springer, pago, por ejemplo, las universidades holandesas pagan, y mis artículos están en acceso abierto en una revista de pago. Y la variante bronce es híbrido, pero no hay una licencia que se reconozca para ese artículo. Entonces a mí siempre me queda claro si es más bien un error de calibraje, como no pueden identificar esa licencia, entonces lo dejan en esa categoría, o si tiene un valor real. Pero conceptualmente hablando tenemos estas tres modalidades, es decir, el verde, es decir, repositorio, dorado, revista, y híbrido cuando es de pago, pero tienes la opción de tener tu artículo en acceso abierto también pagando. Solo mencionar una cosa, en el tipo de Cielo depende mucho de la revista también. Me tocó publicar en revistas de morfología en Cielo y ellos sí te cobran una PC. Pero asociado a que muchas revistas también que están en Cielo aún siguen publicando en físico. Ok. Justifican ese cobro, que también es poco, son $400, $300, asociado a ese trabajo de imprenta, en sí, de seteo de imprenta. Yeah. La otra pregunta que tenía Andrea está relacionada con las universidades que eran más concentradas en esta relación que tú mostrabas de fuerza de trabajo, de producción, son más diversas en las áreas que abordan. Es algo que estamos estudiando. No tengo una respuesta porque los análisis de fuerza de trabajo son relativamente nuevos. Entonces estamos intentando determinar cuáles son los principales parámetros. Por ejemplo, si las universidades más grandes tienden también a ser más concentradas.
De entrada, las correlaciones, o sea, hay ciertas relaciones, pero no son muy fuertes. O sea, puedes encontrar universidades grandes que son más concentradas y universidades más grandes que son más dispersas. De la especialización no sabría qué decirte, porque solo te puedo dar un dato que es realmente fresco, o sea, lo hemos estado discutiendo hace 2 días, en cuanto a la movilidad. Es decir, lo que hemos hecho es comparar, digamos, el perfil temático de los investigadores que se mueven en una universidad. Es decir, lo que la Universidad de Chile tiene por los investigadores de la Universidad de Chile y el perfil que tiene por los investigadores que han venido a la universidad. Cuando hacemos esa comparación vemos que hay diferencias, pero en las universidades especializadas hay menos diferencia. Es decir, los perfiles de la gente nueva que llega a universidades que son tecnológicas, por ejemplo, cambia menos que cuando estás en una universidad generalista. Lo cual podría llevarnos a pensar que, digamos, la distribución no es tan concentrada. Todo el mundo es más parecido. Pero, en cualquier caso, la respuesta es no sabemos aún. Ok, mientras espero que alguna otra persona quiera hacer una consulta, me adelanto yo. Con respecto a la universidad, bueno, tú mismo mostraste, estas bases de datos merecen mucho trabajo, no es solamente llegar y empezar a visualizar. Sí. Por lo tanto, si alguien que está muy especializado, y como esas plataformas necesitan ese tipo de limpieza, más aún adentro de la universidad, y poder hacer esa trazabilidad más automática y no ir persona por persona en sí. Entonces, como instituciones, mucho se ha sugerido el uso de ORCID como un buen elemento trazador, más allá de estos códigos que está generando Scopus o Web of Science. Al menos de lo que he podido observar. ¿Tú cuáles dirías que es una buena práctica si uno quiere como universidad iniciar estos temas de trazabilidad? Lo has apuntado tú. O sea, para mí, el gesto más revolucionario que un investigador puede hacer de cara a la ciencia abierta y hacer la investigación de su universidad más visible es ir a ORCID y complementar su perfil con todos los datos. Y entonces demandar a su biblioteca, quiero que haya conexión de mi ORCID con la biblioteca, quiero que mis revistas, no quiero tener que hacerlo yo. Porque eso, o sea, ORCID se podría convertir de facto en el instrumento más central para la evaluación científica y también para el análisis de la ciencia que estamos haciendo nosotros. Es decir, el análisis de movilidad que nosotros hacemos por producción está muy bien, o sea, creo que es único en su tipología, pero, por ejemplo, perdemos a esos investigadores que no publican y, por tanto, no podemos ver su movilidad. Si todos los investigadores de una universidad, aunque no publiquen, pero van e introducen cuáles son sus actividades, tú de pronto tienes una plataforma. Ojo, cuando digo ORCID también valen los CRIS, los sistemas de. O sea, tienes una plataforma única donde tienes todo centralizado y donde tienes todas las conexiones necesarias. Entonces, a partir de ahí podrías decir, bien, ¿cuánto está produciendo la universidad de verdad? No determinado por Web of Science, por Scopus o incluso por Dimensions. ¿Cuánto está? Tú puedes utilizar esas bases de datos luego para caracterizar esa producción dentro de la universidad. Y bueno, pues, ¿qué está indexado en la Web of Science? ¿Qué está en Scopus? ¿Qué tiene factor de impacto o no? ¿Qué tiene citaciones o no? ¿Qué tiene Mendeley Readership o no? Pero tener ese valor central es fundamental. Bueno, alguna vez que he ido de visita a España y he hablado con algún rector de donde soy yo, en Galicia, y noto como ellos muchas veces incluso desarrollan nuevos sistemas. Entonces, en añadido a todo lo que hay en Europa, que ya tenemos currículos normalizados, la Unión Europea pidiéndonos 300 formas de currículum, viene la universidad y dice, no, y ahora más quiero esto porque quiero poder hacer analíticas para poder determinar mi estrategia. Y para mí es tan simple como decir, mandar un correo a todos los investigadores, decir, por favor, rellenad vuestro ORCID, hacerlo público, hacerlo accesible a la universidad y no tenéis que preocuparos de nada más. O sea, ese sería, o sea, es tan bueno como eso. O sea, es que creo que incluso se podrían establecer recompensas, es decir, el que lo haga, el premio al ORCID más completo o algo así. Pero creo que la comunidad científica se beneficiaría muchísimo y dejaríamos también de esta dependencia que tenemos de plataformas como Scopus, como Scival, o sea, podríamos, o sea, tendrían todavía su mercado, pero los datos los tendríamos nosotros, los tendría la comunidad. Entonces, si no hay más preguntas, solo entonces aprovecharme y poderte hacer una más.
Claro. con respecto a todas las métricas que tú mostrabas de esta interpretación, ¿no? Por ejemplo, Altmetric o casi todas esas plataformas dependen mucho de DOI, ¿cierto? Lo cual da una ventaja con todo este advenimiento, aunque es muy antiguo, pero ahora se está haciendo cada vez más conocido, ¿cierto? Los archives, las plataformas como Figshare, o la plataforma donde tú incluso compartes una presentación de PowerPoint, ya tiene un DOI, te lo puede adjudicar como investigador. ¿Cómo tú ves que va Europa con esta implementación del OpenAIR, con toda la nube común, de esta evaluación un poquito más transversal, ¿cierto? Por lo mismo también la importancia del instituto donde tú trabajas, de adopción, de entender que, sabes que el artículo es muy importante, pero no es lo único que yo puedo valorar en como académico que tú haces. ¿Cómo ves ese cambio ya? Va lento. Va despacio. O sea, creo que o sea, más y más en Bruselas, que es quien aquí decide, todos estos cuestionamientos van ganando en entidad. O sea, más y más vemos, o sea, incluso en los requerimientos de proyectos científicos, o sea, tienes que tener planes para publicar tus resultados en acceso abierto, compartir tus datos. Entonces, todas estas plataformas como OpenAIR, DataCite, incluso Figshare, ayudan a, digamos, a los investigadores poder digamos, tener soluciones para eso. Entonces, a macro escala se está moviendo. Claro, algunos querríamos que se moviera más rápido, otros pues no, pero o sea, se está moviendo. Quizás el problema es más localizadamente. O sea, cuando estamos hablando de una universidad que quiere contratar, que quiere evaluar a su profesorado, entonces lo que todavía vemos es como los métodos tradicionales, el impact factor, el índice H, siguen siendo muy dominantes, lo cual nos mantiene en el mismo debate, porque claro, o sea, alguien utiliza el factor de impacto y alguien que no le gusta que lo haga establece una discusión. Entonces, muchas veces lo que vemos es discusiones viejas que siguen vigentes. Entonces, desde mi punto de vista, a veces es frustrante porque tenemos todo este nuevo plantel de métricas, de analíticas, que nos permitirían dar visiones muchísimas más, o sea, más profundas, más dedicadas a las universidades. Y al final la pregunta se reduce a cómo me meto en el Leiden Ranking, en el Simago Ranking, o sea, no podemos, o sea, para mí esa es la más difícil de cambiar a nivel local. Bueno, esa búsqueda constante de cuál es el mejor, a pesar que uno diga las métricas no hablemos tanto de ranking, después decir ya, pero no hablemos de ranking, pero ¿cuál entonces es la mejor métrica? ¿Cuál es el estándar? El santo grial. ¿Dónde está el santo grial? Bueno, y nos queda claro con tu presentación que no hay santo grial, sino que es una evaluación un poco más cualitativa, dependiendo de cómo quiera yo utilizar cada una de esta información que va entregando, y no simplemente entregarse a una religión como este santo grial. Un amigo me dio una metáfora que creo que puede funcionar. O sea, esto es como si vamos al médico, nos hacemos un análisis de sangre y típicamente un análisis de sangre viene con muchísimos parámetros, y aunque tengas valores de referencia, que esos los tenemos, pero para cada cosa, para tus leucocitos, para tu colesterol, o sea, tú tienes valores de referencia. Entonces es como si alguien fuera al médico, el médico le está diciendo, bueno, pues esto está un poco bajo, aquello está bien, esto a lo mejor debería estar un poco alto, ¿no? Estás teniendo esa conversación y dijera el paciente, no, a mí dame el indicador, ¿estoy sano o no estoy sano? ¿No? Y olvídate del resto. Entonces, muchas veces en esto de la evaluación de la ciencia y de las universidades, caemos en esto. O sea, yo no quiero estar en eso, lo que quiero es que me digas qué tengo que hacer para tener ese indicador alto. Y es como que no funciona así, porque para decirte cómo mejorar en producción, a lo mejor el resultado está en colaboración, y el resultado que la colaboración tiene que ver con la financiación, y la financiación tiene que ver con otro tipo de dinámicas que no tienen que ver con los indicadores. Entonces, bueno, ahí falta la conversación, que eso justamente es lo que queríamos generar hoy día, que creo que lo generamos. Muchas gracias por Hay un montón de felicitaciones hacia ti, así que... Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer, ha sido realmente un placer para mí tener esta oportunidad. Ojalá que puedan aumentar la interacción y, bueno, con personas obviamente y con... Hay una mano levantada. Ricardo, perdón. Iván, no lo observé. Por favor, Iván. No, tranquilo. Sí. En realidad quería aprovechar el momento, gracias. De verdad, también vi en la presentación, creo que, no sé, similar también en ANID.
Anit también hicieron, justamente comentando esto, y creo que eres parte del agradecimiento que aparecen por ahí por Anit. Y bueno, más que nada quería preguntar acerca de más bien cómo ha ido evolucionando los proyectos, quizás en otros países tú puedes saber más, con respecto a los fondos de financiamiento y cómo van parametrizando quizás con otros factores como índice H o, no sé, tipos de revistas y cómo han ido evolucionando. Perdona por dar tanta información, pero me refiero cómo han ido evolucionando las revistas Open Access o pagas o Golden, o bueno, los tiempos que se han abierto demasiado. No sé qué podrías comentar un poquito para tener un poco la imagen más global. Ya, o sea, son dos cosas, entiendo, Iván. Sí, Uno es realmente cómo se está, o sea, si hay transformaciones en la forma de hacer la evaluación y como acá hay dos tensiones, ¿no? La parametrización, el tener más indicadores con más referencias, o sea, más checkpoints, o lo que es también, digamos, el modo opuesto, que es las narrativas. exacto. Ha habido una, o sea, sigue existiendo una noción de que realmente la evaluación hay que hacerla desde el punto de vista de narrativas, de, bueno, o sea, los investigadores, pues cada uno tiene sus peculiaridades y un poco es contrastarlas, el discutir, y un poco entronca con todo lo que hablaba de un sistema más, digamos, más ecosistémico, más holístico, si quisiéramos. Entonces, un poco las dos tendencias siguen, creo que las narrativas se están imponiendo, pero es verdad que de vez en cuando algo de parametrización también hace falta. Entonces, un poco, como yo lo voy viendo, como la gente un poco encuentra cierto consenso es, bueno, se pueden utilizar las métricas para, por ejemplo, tomar, digamos, grandes decisiones del estilo de, bueno, tenemos una plaza de profesor o de catedrático, recibimos 100 solicitudes, no podemos evaluar las 100. Entonces, podemos utilizar las métricas un poco para intentar refinar, base también, o sea, sin dejar de hacer toda la reflexión anterior, pero pues, vamos a decir pues, que tenga un mínimo de publicaciones, un mínimo de colaboración, y entonces un poco refinar eso y al final lo que tienes es la versión narrativa con aquellos 5 o 10 que son los más relevantes para lo que tú piensas. Entonces, este es un tipo de aproximación que yo noto que tiene cierto consenso, pero luego cada universidad o cada institución un poco lo sigue haciendo a su manera. Y el acceso abierto, o sea, entiendo que me preguntas algo así como si esto se podría incorporar en la evaluación. Sí, sí, más que nada, Para, cómo ha ido entrando esta parte de acceso abierto, porque de todas maneras en ciencia, no sé, en ciencia un poco más dura, no viendo ya, o sea, como a lo lejos, no muy bien, de repente dice, no, pagar por publicar es como va en contra de la ética, entonces uno bueno, todavía se cuestiona eso, nacional e internacionalmente. Entonces, déjame hacerte una reflexión sobre el pagar por publicar. Nosotros vemos, yo publico en Springer y luego accedo a mi propio artículo porque hay alguien que paga el acceso, ese alguien es típicamente la biblioteca. Entonces yo no siento que pago el artículo, pero hay alguien que sigue pagando el artículo. Entonces, si yo tengo que elegir entre publicar en PLOS ONE o publicar en, digamos, Springer, y vamos a decir que cuesta 1.000 euros publicar en cada uno de ellos. Pero resulta que yo no lo pago, no lo tengo en acceso abierto, y luego la biblioteca me manda una factura de 1.000 euros que me dice, mira, la biblioteca para poder acceder a tu artículo tuvo que pagar 1.000 euros porque está bajo suscripción. Entonces a lo mejor yo me lo plantearía, diría, oye, pues a lo mejor prefiero publicar en PLOS ONE porque entonces está en acceso abierto y ya nadie tiene que pagar por acceder. O sea, no sé, o sea, es un poco jocoso si queremos, pero es la idea de que es realmente quién paga directamente. Pero si los investigadores entendieran que al final alguien paga por eso, podríamos decir, todos al final acabamos pagando. Entonces es pensar cuál es la mejor estrategia de poner en valor ese dinero. Y muchas veces es acabar en revistas que van a estar en acceso abierto desde el principio. En cuanto a los indicadores de Open Access dentro del contexto evaluativo, bueno, yo los veo dentro de esto de los indicadores de responsabilidad, de investigación e innovación responsable. Y un poco, o sea, la tendencia es que quizás los evaluadores, las agencias de financiación los vayan incorporando más. No sé cómo será al final. No sé si al final dirá, bueno, si quieres participar de esta financiación tienes que tener un mínimo número de artículos o un porcentaje mínimo de artículos que hayas publicado en acceso abierto, o tienes que demostrar que tienes
digamos, una actividad en publicaciones en acceso abierto activa. O sea, no sé exactamente cómo se incorporará, pero desde luego, en base a todo lo que ha sucedido o está sucediendo con el plan no me sorprendería que en el futuro viéramos parámetros, o sea, de evaluación. O sea, sí, tu factor de impacto muy bien, todo eso, pero tienes que tener también trabajos en acceso abierto. Y lo que va a traer es, claro, tensiones en esas comunidades donde no tienen una infraestructura. Entonces, un poco el trabajo tiene que ser en paralelo, desarrollando infraestructuras, posibilidades para que los investigadores tengan facilidades para publicar en acceso abierto y al mismo tiempo, pues, digamos, esos financiadores estimulando el que los investigadores publiquen más en acceso abierto. Lo mismo se podría decir con el data sharing, con la compartición de datos. Es decir, los financiadores lo empiezan a requerir más. O sea, tú estás financiado por mi dinero es público, quiero que tus datos sean también públicos. En definitiva, no nos debería sorprender que esto acabara en modelos de evaluación también. O sea, veo la posibilidad. Si la pregunta es si está sucediendo ahora mismo, yo no conozco ningún caso específico. Gracias, sí, justamente era eso. Si se conoce también iba Vale. a incorporarse. Si hay algún caso en específico que se esté incorporando ya, porque todos hablan que se viene, pero. Pero o sea, a día de hoy todavía no hay nadie que haya dicho el que no tenga acceso abierto no tiene financiación mía. Eso no lo he visto aún. Ahí, Rodrigo, quizás si pudieran mencionar las fundaciones que te imponen publicar en acceso abierto, si no te quitan el financiamiento y no son instituciones que dan poco dinero, con la Bill y Melinda Gates, ¿cierto? La sociedad Facebook y Wellcome Trust, y se van sumando más y más, que entregan un financiamiento bastante bueno. Incluso sí, no. No hay financiamiento malo, Ricardo. Pero bueno, que cuentan con recursos muy grandes y que están obligando justamente para que las personas puedan acceder a ese conocimiento. Al fin y al cabo es como lo que están tratando de facilitar. Sí, no, ellas también están jugando un papel muy dinamizador con sus políticas de acceso abierto. Probablemente va a ser al revés, quizás. Esas fundaciones van a forzar que las universidades y países tengan que adoptar otras políticas para poder acceder a esos recursos. De otra manera van a estar invisibilizados. No veo más consultas. No sé, Rodrigo, si quieres hacer alguna palabra de cierre o un mensaje final. No, bueno, por mi parte, o sea, no sé si tienes la presentación, te mandaré la presentación, Ricardo, si quieres, puedes compartirla sin ningún problema. Si cualquiera tenga algún tipo de cuestión, de pregunta, de comentario, de crítica también, la recibiría con mucho gusto, porque como digo, esto para mí es también retroalimentación para nuestro trabajo. O sea, saber cuáles son vuestras necesidades también son importantes. Fantástico. Rodrigo, le quiero dar las palabras al cierre al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Por favor, decano. Gracias. Quería solamente al finalizar esta conversación agradecer digamos, la interesante charla, porque la verdad es que este es un tema que a nosotros como universidad nos interesa muchísimo. Quiero contarte que estamos en un proceso de planificación estratégica en la universidad con una mirada a 4 o 5 años. Muchas de las cosas que tú has planteado nos va a servir a nosotros para plantear para dónde van las universidades en el mundo, ¿no? En esta materia tan importante. Ha participado durante la reunión nuestro director de investigación, también el director de posgrado. Yo, como nos autorizaste a grabar la presentación, voy a socializarlos con el vicerrector de Desarrollo Institucional y algunas otras autoridades, porque me parece muy interesante que nosotros podamos tener esta oportunidad de mirar un poco más allá, ¿no?, de lo que está ocurriendo a nivel mundial y lo que probablemente está ya ocurriendo en Latinoamérica y en nuestro país. Así que la verdad que te agradecemos la presentación, agradecemos al instituto que haya organizado esta conversación. Hay varios académicos que han participado. Aquí no se trata de números, hay gente muy interesada en esto justamente,
y lo vamos a seguir socializando entre nosotros. Así que no sería extraño que en un tiempo más te estaremos pidiendo a lo mejor una nueva conversación ya en un plano a lo mejor un poquitito más de propuestas y de cosas que se nos ocurre que tenemos que hacer. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Estaré encantado de seguir en contacto y seguimos en contacto. Gracias, decano. Y nada, Rodrigo, muchas gracias de nuevo y nos encontraremos en otro seminario. Y muchas gracias a quienes asistieron desde la universidad y externamente por ahí los avisos de Twitter y otros medios. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Espero estar en contacto. Chao, chao.